Pero dice el apóstol: doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos vosotros, dice. Porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a vosotros. Porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Es decir, para que cuando esté entre vosotros nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. Qué lindas palabras, ¿no? Lindas palabras, la de un pastor, la de un siervo del Señor. Quiero compartir con ustedes así, lo más breve que pueda, esa responsabilidad que como iglesia nosotros tenemos con nuestros pastores. Los que vinieron en la mañana escucharon cuál era prácticamente la responsabilidad nuestra hacia ustedes. Ahora quiero hablar la de ustedes hacia sus pastores. Primeramente, nosotros tenemos que aprender a honrar. Nosotros tenemos que aprender a ministrar, a cargar, a ayudar, a levantar los brazos de nuestros pastores. ¿Por qué? La razón es que ellos, como cada uno de nosotros, somos humanos. Un amigo, un creyente como cualquiera. Y como hombre también es sensible. Es sensible a las tentaciones. Es sensible a todo eso que afecta el alma, afecta el corazón y las emociones de cualquier ser humano. La fe debe saber que no es algo automático solo porque él es pastor. No es fácil para él ser una persona cariñosa muchas veces. Hay veces que uno quisiera agarrar del pescuezo a los hermanos. No es fácil, hermanos. No es fácil. No es fácil para él tener esa esperanza de lo que es para nosotros. Esa fe, ese coraje, esa valentía. No es fácil, hermanos. Y tenemos que reconocer que algunas veces es cuando más derrotados estamos por dentro. A veces es cuando ni deseos de venir a la iglesia quizás en algún momento hemos tenido. Mas sin embargo, en obediencia al llamado supremo de Dios, tenemos que sacar fuerzas de donde no las hay y venir y pararnos delante de ustedes y decir: el Señor está con nosotros. Y decir: el Señor va contigo, aunque nosotros estemos en un desierto de incertidumbre. Pero por eso, hermanos, nosotros tenemos que aprender a honrar y tenemos que aprender a ministrar a nuestros pastores. ¿Cuántos dicen aleluya? Pensar en las cargas únicas del llamado, del ministerio, no es fácil, hermanos. Al pastor se le da un llamado especial. Y así como se le da un discernimiento especial que no le es dado a otro creyente de la iglesia, también es cierto, hermanos, que el enemigo contraataca de una manera dura, terrible contra los ministros del Señor. Las preocupaciones administrativas de ver cada detalle completo de que se vaya realizando en la construcción. Yo ya me he puesto a pensar si una propiedad como esta valía menos de $500,000 y ahora está costando millones de dólares. ¿Usted cree que ha sido un golpe de suerte? ¿Usted cree que ha sido fácil? No ha sido fácil. Ha habido un costo humano, espiritual, emocional, económico que los hombres de Dios han tenido que pagar en esta iglesia.
Por lo tanto, hermano, a estas alturas nosotros debemos, hermano, valorar en el nombre del Señor a estos hombres del Señor. ¿Cuántos dicen aleluya? Hermanos, también nosotros tenemos que aprender a honrar y a ministrar a nuestros pastores, porque ellos tienen el llamado de escuchar a Dios. Ellos tienen el llamado de predicar las palabras de Dios semana tras semana. Semana tras semana. Y como dije en la mañana, a veces la gente dice: eso es fácil, estar ahí en el púlpito. Vení, párate aquí, querido, y te voy a prestar el micrófono a ver cómo te agarra la temblorina. Se te van los colores y te desmayas, te duele la barriga. No es fácil. No es fácil. Y se vuelve mucho más complicado, porque la palabra que damos los ministros del Señor no es una palabra humana, no es una palabra de hombre, sino que se trata de la palabra divina del Eterno, del Dios del cielo. Se trata, hermano, de transmitir el mensaje de la palabra de Dios sin error, sin impureza. Se trata de predicar el mensaje, el consejo que te va a potenciar, que te va a animar, que te va a ayudar, que te va a transformar, que te va a destrabar a veces los problemas. ¿Cuántas veces hemos venido a la iglesia con grandes problemas? Venimos con cargas y bendito el Señor, una palabra que soltó nuestro pastor fue como bálsamo, fue como la llave, fue como la bendición de Dios, fue como agüita en el desierto. Lloramos, alabamos al Señor, venimos derrotados y nos fuimos en victoria. Porque ahí estaba un hombre de Dios dando una palabra que sabía que no era humana, sino que era de Dios. Por eso, hermanos, es que hay muchas lágrimas. Realmente quiero que sepan, hermanos, hay muchas lágrimas invertidas muchas veces. Y no solamente lágrimas invertidas muchas veces, sino que hay ayunos. Hay ayunos. Y no solamente lágrimas, ayunos, sino que hay privaciones. De no ir a tal parte, de no hacer tal cosa, de no ver Netflix, de no ir, qué sé yo. ¿Por qué, hermanos? Porque un siervo de Dios es consciente que su deber en primer lugar es para con Dios, es para con el pueblo de Dios. Y no podemos venir secos, y no podemos venir carentes de Dios en nuestra vida. Tenemos que traer una palabra fresca, tenemos que traer agüita fresca. Ahora mismo yo siento que esta palabra es fresca. ¿Y sabe por qué es fresca? Porque el Señor está con nosotros, el Señor está conmigo, porque la pensé, la leí y dije: yo quiero compartir esto con los hermanos para que aprendan a honrar a sus pastores. Honrar es ponerle un precio a algo. ¿Escucharon esto? Honrar es poner un precio. Honrar es respetar. Honrar es valorar. ¿Están oyendo? Honrar es valorar. Nadie honra a alguien o a algo cuando esta persona carece de respeto, de valor, de humildad y sencillez y sometimiento. Nadie honra a alguien, hermanos, si no le conoce, si no sabe qué es el valor. ¿Se acuerdan ustedes cuánto fue el precio que Judas le puso al Señor? Fueron 30, ¿verdad? 30 monedas de plata. Ese fue el precio que Judas le puso al Señor. Un precio de lo más bajo, lo más barato. De tal manera que cuando Judas lo regresó, los sumos sacerdotes dijeron: no podemos echar estas ofrendas en las arcas del Señor. ¿Por qué? Porque ellos consideraron que no solamente era un precio de traición, no solamente se dieron cuenta que era
un precio de odio hacia alguien. Por eso pensaron que no era lícito ponerlo en las arcas. Pero yo también, como soy un poco morboso, quiero pensar que como ellos tenían maldad en su corazón, ellos dijeron, esto es muy poquito. Hubieran sido unos 30 millones de dólares, quizás nos los quedamos. Porque hermanos, cuando nosotros valoramos a alguien, nosotros lo vamos a honrar, lo vamos a respetar y lo vamos a animar y lo vamos a bendecir. ¿Cuántos dicen aleluya? Hermano, por eso es que yo creo que esta mañana nosotros debemos honrar y debemos ministrar, ayudar a nuestros pastores, porque ellos, hermanos, dice la palabra del Señor, que velan por nuestras almas. También, hermanos, en Gálatas capítulo 4, versículo 19, el apóstol dice, hijos míos, dice él, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Nada pesa más en el corazón de un pastor, y quiero que lo sepa, nada duele más en el corazón de un pastor que cuando su iglesia no crece en fe, que cuando la iglesia no crece en amor, que cuando la iglesia no crece en rectitud, que cuando en vez de ser ovejas son otra cosa. Nada duele más. A veces uno dice, voy a preparar esta palabra porque uno discierne la necesidad del pueblo y resulta que el pueblo no llega. Pastores, ¿sí o no? A veces uno ha orado, ha leído, ha recontraorado, recontraleído, y esta palabra va a bendecir, y esta palabra va a ayudar a la familia tal, y esta palabra va a ayudar a los hermanos de apellido tal, y la familia de apellido tal no vino ese día. Ese día se engripó, le agarró COVID, ese día decidió que se iba a morir, ese día decidió que se iba a mudar. No vinieron. Hermanos, la lista puede ser mucho más grande, pero el apóstol Pablo dice estas palabras en Filipenses capítulo 2, versículos 2 y 3. Él dice, hagan completo mi gozo. Él dice, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante a sí mismo. En otras palabras, hermanos, nada podrá refrescar a nuestro pastor como una congregación humilde, una congregación amable, una congregación que se parece a Cristo. Podrían carecer esta congregación, querido, podrían carecer de milagros. Podrían no haber milagros en determinado momento. Podría no haber que una hermana cayó o que alguien no habló en lenguas. Podía carecer de muchas cosas. Pero lo más triste sería, hermano, ese no sería el problema. El problema sería cuando hay chismes en la iglesia. El problema es cuando hay desunión en la iglesia. El problema es cuando hay murmuración en la iglesia. El problema es cuando hay división. Hay hermanos que dividen la iglesia, que murmuran y critican unos con otros. Ese sí es un verdadero problema. Porque una iglesia que ama a Dios, se ama a sí mismo, se respeta a sí mismo, aman la presencia del Espíritu Santo, vienen a oír palabra de Dios y ven a su pastor no como un hombre común y corriente, sino como el ángel del Señor que Dios lo ha puesto. Créame que esa iglesia no solamente va a recibir el amor y la visitación del Espíritu Santo, pero habrán milagros del Señor, habrá crecimiento, la iglesia crecerá, la gente vendrá porque aquí está el Señor. Qué lindo, hermano. Ustedes me aplauden. Pero miren, por eso yo quiero invitarlos, hermanos. Quiero sugerirles, oren siempre por sus pastores. Sí, oren siempre por sus pastores. Y para hacerlo sería bueno que tomen su nombre, sus nombres,
Y si es posible, tómele una foto y téngalo ahí. No como el San Walter. Santa Lorena de Asís. No, tampoco, no vamos a ser ridículos. Pero sí creo que vale la pena, hermanos. Vale la pena que nosotros tengamos claro que nuestro deber como iglesia es orar cada día por ellos. Y hay que ser específicos, hermano. Orar por su salud. Orar, hermanos, para que el Señor use su boca cuando predica la palabra de Dios. Orar por su familia. Orar por sus nietos. Y no solamente orar por ellos, pero respetarlos a ellos. Amén, hermanos, respetarlos en el nombre del Señor. Orar por aquellas situaciones que nosotros conocemos de Él, puntos débiles. Porque realmente todos los pastores tenemos puntos débiles, tenemos problemas en algunas áreas. Hay que aprendernos a ponernos en el lugar de ellos y tratar de sentir con Él mientras nosotros oramos. Señor, bendice al pastor Walter. Señor, bendice a la pastora Lorena. Señor, bendícelos en el nombre del Señor. Levanta un vallado de protección alrededor de ellos, Señor. Usa sus bocas, Señor. Dale discernimiento, dale poder en el nombre de Jesús. Aleja la tentación, aleja al ladrón, aleja al devorador. Bendice a mis pastores, Señor. En la medida que usted ora por sus pastores, en esa misma medida el Señor bendecirá su vida, bendecirá su casa. ¿Cuántos dicen aleluya? También quiero pedirles, hermanos, en la medida que puedan, hermanos, dejen de criticar a los pastores. Sí, ya párenle. No murmure, hermano. Mejor haga lo posible de darles una palabra de ánimo, una palabra de aliento. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dele una palabra de aliento. De vez en cuando dele una tarjetita con unos $100 adentro. No se oyó el amén. Vaya, agarre una tarjetita de Starbucks Coffee. De veras, se lo estoy diciendo en serio, hermanos. Mire, la Biblia dice que el que un vaso de agua da a un profeta, recompensa de profeta va a tener. Además, el Señor, como dije al principio, dice: yo honro a los que me honran. ¿Cuál es la base de la honra que usted va a recibir? Si usted en vez de honrar, usted deshonra, usted irrespeta, usted murmura, usted critica, usted señala, usted se molesta, usted se enoja, usted está resentida con el pastor, con los pastores. Así no funciona esto. Así que aprende, hermano, a darle palabras de ánimo en el nombre del Señor. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Dígale: pastor, aprecio tu trabajo. Dígale: pastor, estoy orando por ustedes. Dígales: pastores, bendito el Señor por sus vidas. Y cuando el pastor les apriete la tuerca, diga ay, pero con la misma diga thank you Jesus, porque el Señor lo ama, porque el Señor lo está formando. Gloria a Dios. Y otra cosa quiero pedirles, hermano: gestione su vida como miembro en un espíritu de perdón. ¿Escucharon esto, hermano? En un espíritu de perdón, de tolerancia, de aceptación. Nunca he hablado con alguien que esté completamente satisfecho con los pastores. Pastor Walter, Pastora Lorena, I'm sorry, pero así es. Mire cuántos hermanos han venido hoy. ¿Todos estarán completamente de acuerdo con el pastor? Levante la mano los que están de acuerdo con el pastor. Y yo no. Y yo tampoco. Es que, hermano, es que eso así es. Pero cuando usted y yo nos manejamos en un espíritu de tolerancia, de aceptación, de amor y perdón, nosotros vamos a reconocer que ese hombre de Dios que está ahí
esa sierva de Dios que su esposa que está ahí es una coigual a mí, que tiene debilidades como yo, que tiene problemas como yo, con la diferencia que ellos tienen una dignidad, un llamado de Dios, y por lo tanto el deber suyo y mío es someternos a ellos en el Señor, en el amor y en el temor del Señor. ¿Cuántos dicen aleluya? Qué lindo, hermanos. Mire, Hebreos dice esta palabra. Hebreos 13, si quiere buscarla, búsquela. Hebreos 13, versículo 7 dice, acuérdense. Dice, acuérdense de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Eso dice el versículo 7. Luego el versículo 17 de Hebreos 13 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Por qué honrar a nuestros pastores? Primero, aquí dice el Señor, acordaos. Acordaos. Acuérdense del pastor Walter. Acuérdense de la hermana Lorena siempre. Acuérdense. Acuérdense de ellos siempre. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y no es simplemente un recordatorio de su existencia. Ah, sí, mi pastor Walter. Es recordarle con valor. Es recordarle con aprecio. Es honrarle, es respetarles. Pero esto no tiene nada que ver solo con palabras, hermanos, sino con hechos. Es demostrarle con hechos cuánto nosotros les amamos. ¿Escucharon esto? Es cuánto nosotros les amamos, pero con hechos. ¿Escucharon esto? ¿Por qué se llama el Día de Acción de Gracias? Porque uno piensa en acción de gracias, solo el pavo come. No, hermanos, esa tiene una connotación de que si yo voy a ser agradecido con mi pastor, hombre, yo voy a soltar de vez en cuando un chequecito, hermano. Yo voy a soltar de vez en cuando una invitacioncita al papas. No dicen amén. No sé a dónde nos van a llevar, pastor. Bueno, yo he metido aquí, pues. Si quieren, llévenme. Y no. Pero hermano, acuérdense, acordaos. ¿Por qué? ¿Por qué dice el Señor aquí? Porque ellos velan por vuestras almas, como unos centinelas, protegiéndolos y cuidándolos. ¿Por qué la Biblia? ¿Por qué el Señor en su sabiduría nos llama ovejas? Y no cabras o leones o mulas o caballos, sino ovejas. ¿Por qué, hermanos? Porque fíjense que la ovejita es el animalito más bruto que existe. Es el animalito más miope que existe. Es el animalito más tontito que existe. Es el animalito más pique, más delicado que existe. Se dice que las ovejas, hermano, oye, se dice que las ovejas son tan delicadas que ellas mismas con sus patas en su loquera y en su revolú ensucian el agua ellas mismas. Y cuando una vez que ensuciaron el agua, ya no toman. ¿No es cierto que a veces así ocurre en las congregaciones, hermano? Entre ustedes mismos se están agarrando a trancazos, de que chambre aquí, chambre allá, chisme allá, que el hermano Guardado dijo esto, que el hermano Cabeza se lo mandó a decir al otro, que Guardado decía, que Guardado le dijo a no sé qué, que aquí, que allá. Las mismas ovejitas, hermano, ensuciando el agua. ¿Y quién paga todo? El pastor. Yo recuerdo una vez en la iglesia, hermano, la hermana de la escuela dominical y la hermana del concilio se habían agarrado en una gresca. Era un pleito, ¿te acordás, Silvia? Era un pleito. Y yo toda esa semana, porque casi que se dan duro ahí en la oficina, allá en El Salvador.
Literalmente yo toda la semana ni podía dormir. Y la hermana Juanita, pobrecita, y la hermana Marta, ¿y cómo vamos a hacer? Y tienen los cargos más importantes de la iglesia, y los niños y las hermanas y el concilio. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Y qué creer, hermano? El día domingo están las dos maestras ahí atrás, abrazadas. Mire, pastor, me dijo, ya nos perdonamos. Y yo toda la semana, ¿verdad? Sino toda la sin poder dormir. Y aquí, no, hombre, hermano. Nosotros velamos por ustedes, hermanos. ¿Están oyendo? Usted que no lo cree, pero nosotros velamos por ustedes. Los pastores velamos por ustedes. Nosotros oramos por ustedes. La palabra de Dios es para que usted crezca, es para que usted sea fuerte, es para que usted madure, para que usted sea un hombre de Dios y una mujer de Dios también. ¿Cuántos dicen aleluya? Y estoy terminando. El Señor dice ahí, ¿por qué nosotros debemos honrarlos, respetarlos, ministrarlos? Y dice ese texto que leímos, por el resultado de su conducta y de su comportamiento. ¿Escucharon esto? Y yo sé que esto es grueso, esto es duro para nosotros. Porque yo quiero contarles, hermano, allá en San Francisco hay unos hermanos que me llaman la atención. A veces soy loco para hablar. Y claro, no soy malcriado, por supuesto, irrespetuoso. Pero como salvatrucho que soy, se me salen los salvatruchos. Y algunas veces, Silvita sabe que me han llamado la atención y me dicen, pastor, no estuvo bueno lo que usted dijo. Y a mí pero por dentro tiene razón. Quizás me pasé. Porque esto es tan delicado, hermano, que fíjese cómo es esto. Usted se puede permitir decir chistes, y a veces unos chistes colorados, hermano. Pero no vaya a ser que un pastor quiera decir uno. No, ahí ve, ya ve, gran carnal, ¿qué le voy a creer a ese? ¿Se da cuenta? Es difícil, hermano. Y uno debe comprender eso. Por eso es que yo quiero animarles, hermano. Yo conozco al pastor Walter. Este es un hombre de Dios. Él sabe tener dominio de sí mismo. Él no va a salir con una barrabasada y con una malcredez y con una sandez y con una blasfemia. Así que cuando usted lo mire que se ríe a diente limpio, gócese con él, hermano, porque también él es un hombre como todos nosotros, que debe aprender a gozarse, a divertirse. ¿Cuántos dicen aleluya, hermano? Ahora, el Señor dice aquí, habla de su conducta y de su comportamiento. Fíjense que la palabra conducta no tiene que ver con el comportamiento. Yo estaba leyendo eso. Conducta es una cosa y comportamiento es otra. Y aquí el Señor habla de la conducta, pero cuando uno va a leer el significado, uno se da cuenta que la conducta, hermanos, no solamente es el estilo, no solamente son las acciones, no solamente son las costumbres, no solamente son situaciones culturales hasta cierto punto, pero el comportamiento tiene que ver con la integridad. Va más hondo, va más profundo. Y uno tiene que saber, hermano, no solamente tiene que saber como pastores que somos, cómo debe ser nuestra conducta y cómo debe ser nuestro comportamiento también. Pero también ustedes deben de saber, hermano, que ustedes le van a guardar el alma y le van a guardar el corazón a nuestro pastor. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. Porque el trabajo de los pastores es enseñar, educar a la iglesia en las disciplinas espirituales. Discipular al creyente para su crecimiento espiritual. Porque su comportamiento, hermano, no debe ser el de un dictador, un ministro del Señor. No tiene un comportamiento de un dictador.
Y eso, hermano, le digo, es algo, algo elogiable, encomiable, algo que uno debe valorar. Mi pastor panameño allá en El Salvador, qué hombre más lindo, hermano. Yo los recuerdos que tengo de ese hombre, wow, yo estaba sentado siempre en las primeras bancas. Yo siempre valoraba tanto su palabra que yo la comía, la recibía. En algún momento escuchaba que los hermanos decían cosas, pero yo jamás quise meterme en esos asuntos, porque uno debe guardar y respetar el corazón del siervo de Dios. Él tendrá que rendir cuentas a Dios. Él tendrá que rendir cuentas a alguien, pero él no está solo. Hay alguien detrás de él. Él está dependiendo de alguien más grande que cualquiera de nosotros, hermanos. Y termino con estas 3 cosas. Protejan a sus pastores de necesidades económicas. Sí, protejan a sus pastores de necesidades económicas. Usted entiende esto, ¿verdad que sí, hermano? Entienden que tiene que andar un siervo de Dios prestando dinero para algo de la obra de Dios o para asuntos personales. No, hermano. La Biblia dice: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. Hay quienes dicen que esta expresión dice doble paga. Eso dice doble paga, principalmente a los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, el obrero es digno de su salario. Así que yo los animo a protejan a sus pastores de necesidades económicas. Pueden darle un aplauso al Señor, hermano. Así que desde este día, pastor, te van a subir el salario. Aleluya. Doble paga, papá. Hermanos, también yo les animo: protejan a sus pastores de controversias pecaminosas. ¿Escucharon esto? Protejan a sus pastores de controversias pecaminosas. Sí, la Biblia dice: no admitas acusación contra un anciano a menos que haya 2 o 3 testigos. Y a los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de seguir pecando. Protejan a sus pastores. El apóstol le dice a Timoteo: guárdate, le dice, le dice: guárdate de que no te anden en chismes de viejas chismosas en el templo. No dijeron amén las hermanas, que aquí no hay, solo en San Francisco. Guardemos a nuestros pastores de controversias pecaminosas, hermanos. Hermanos, yo les quiero decir esto. Mire, ni se atreva a ponerle trampas al pastor. ¿Escucharon esto? Ni se atreva a ponerle trampas a su pastor. ¿Sabe qué es eso, verdad? No confabule con otro para echarle zancadilla a su pastor, para ponerle una trampa a su pastor, una tentación a su pastor. No lo haga. Porque yo de niño recuerdo que le puse una trampa a uno de mis amigos y yo caí en ella. Nunca se me olvide, le puse una trampa bien feo y a mí se me olvidó. El tipo se fue por otro lado y yo caí en mi trampa. Si alguien conspira contra un siervo de Dios, hermanos, eso que usted conspiró contra un siervo de Dios le va a venir, y le va a venir el doble. Mejor ore por su pastor. Proteja a sus pastores de enfermedad, hermanos. ¿Están oyendo? Va a parecer un poco pastor, pero Pablo le dijo a Timoteo: ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Mire, así que compren un bote. Nada. Y el pastor Walter, aleluya. Y algunos de ustedes dijeron: ya sé de cuál le voy a comprar. Pero ese es un principio, hermano. El principio está, oiga, el principio que saco es este: cuiden a sus pastores, hermano. También ellos se fatigan. También nosotros nos fatigamos, hermanos.
También nosotros nos enfermamos. Así que usted cuídelo. Cómprele un buen seguro médico. Qué sé yo, hermano, haga todo lo que tenga que ver por cubrir a sus pastores de cualquier eventualidad, hermanos. Ya después de los 40 ya las cosas comienzan a aflojarse en nosotros. Es cierto, así que, hermanos, protejan a sus pastores también de la tristeza. ¿Están oyendo, hermanos? Protejan a sus pastores de la tristeza. No hay nada que entristece más a un pastor que cuando ve que los hermanos no avanzan en la obra de Dios y que están empleitados. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude y que Dios siga honrando y dando vida, salud, victoria, paz y prosperidad a los pastores Walter y Lorena Quintanilla en este día del pastor, en el nombre del Señor. Y que todos, hermanos, vamos adelante haciendo la tarea como abejitas, hermanos, haciendo que la obra del Señor crezca en el nombre de Jesús. Yo quiero que se pongan de pie, oremos al Señor. Gloria a Dios. Gracias a Dios, porque en esta congregación tenemos a una pareja de ministros de calidad, hermanos. ¿Sí o no, hermanos? De calidad, en el nombre del Señor. Padre, en esta mañana, levanten sus manos al Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos honra y gloria. Te bendecimos, Señor, por la vida de nuestros pastores Walter y Lorena y su familia. Y esta mañana, Señor, queremos honrarles. Queremos demostrarles nuestro cariño, nuestro respeto, nuestra solidaridad, nuestra honra, no solo con palabras, sino de hechos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, levanta, Señor, alrededor de ellos un vallado de protección, en el nombre de Jesús. Guárdalos y protégelos, Señor, de todo ataque del enemigo, Señor. Que el enemigo se dé cuenta, Señor, que ellos no están solos, que hay una comunidad de amor, aceptación y perdón, que es esta congregación que levantará sus manos cuando venga la debilidad, cuando venga el desfallecimiento, Señor. Aquí hay una iglesia, Señor, que orará, clamará, levantará los brazos de ellos en el nombre del Señor, y que ganaremos las batallas de Jehová en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío, por nuestros pastores. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un fuerte aplauso, hermanos,